Superman, uno de los más grandes y poderosos superhéroes dentro y fuera del cómic, el que para muchos es el primer superhéroe en ser concebido en la historia del cómic. En realidad, podemos encontrar muchas inspiraciones o precedentes que incluso pueden llegar a considerarse como anteriores. Se habla principalmente de Ogon Baton, que es un superhéroe japonés creado en 1931. Este se plasmó a través del Kimishibai, que es una forma teatral de calle en la que se transmite una historia con el apoyo de pergaminos dibujados. Sin embargo, hay otros que pueden considerarse como esbozos o inicios anteriores, y estos son The Phantom, John Carter o El Zorro. Es interesante porque si bien la creación de Superman fue una de las primeras en considerarse como de superhéroe, existen muchos personajes anteriores. Todo depende de cómo lo consideremos, si es en base a libros, tiras cómicas, de revistas o del propio cómic. ¿Por qué los personajes anteriores, entre otros, no se consideran superhéroes? Lo cierto es que la vida del superhéroe transmite una vida de ciencia ficción, con una esencia mitológica, de algo que supera lo real, tiene una misión, un propósito, una identidad secreta, muchas veces tiene superpoderes, lucha contra el mal, etc. Batman, por ejemplo, puede considerarse como tal porque cumple con esos parámetros, esa idea fantástica. Sin embargo, el Zorro, aunque puedan encontrarse muchas similitudes, existe realmente una barrera. Su historia es más humana, es más realista, se enfrenta a un tirano, pero no a un ejército de alienígenas en un universo paralelo. Al final, depende de cómo lo consideremos. Cada uno tiene su punto de vista. Respecto al Hombre de Acero, posiblemente sea uno de esos personajes ficticios que se reconoce por todo el mundo. Después de 80 años de cómic, han pasado muchas cosas y este conocido personaje apenas necesita presentación. Sus creadores son Jerry Siegel y John Shuster en 1933, y más tarde vendieron sus derechos a DC en 1938. Poco antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, se publicó la primera historia de Superman bajo el título de Action Comics. Como muchos otros, apareció de forma suplementaria hasta obtener su propio cómic. Realmente esos poderes en un principio eran muchos menos y de menor envergadura. Era resistente a las balas, muy rápido, fuerte, podía saltar edificios, pero a colación de su famosa serie animada, esta usaba el método de rotoscopia, que permite proyectar un fotograma y tomarla como punto de partida, como referencia, para crear el siguiente fotograma. Este método permite acelerar el proceso de producción y le da una animación más real. Pero Superman, teniendo que saltar constantemente de lugar en lugar para viajar rápido, era muy complejo de hacer y obligaba a dibujar cada fotograma individualmente en esas escenas, con lo cual se tardaba y costaba más. Además, vieron que poner a Superman en esta situación era muy ridículo para la imagen del personaje, por lo que el estudio pidió a DC que Superman volara y esta finalmente aceptó. Con el paso de los años, los poderes de Superman fueron incrementándose. Aparte de volar, ahora tenía visión térmica y visión de rayos X, aliento helado, sentidos incrementados, además de todo lo comentado anteriormente. La historia de sus poderes son como una montaña rusa. Ha aumentado y ha decrecido. Se le han dado todo tipo de poderes, cambio de forma, telepatía y un gran etcétera. Incluso más recientemente se le dio una super llamarada en la que libera toda su energía almacenada gracias al Sol y genera una explosión nuclear semejante a la que sucede en la superficie del propio Sol. Es anecdótico. Muchas de las versiones más fuertes de Superman son él mismo en diferentes etapas del cómic, sin ningún tipo de narrativa especial. En la Edad de Plata, en la que podía arrastrar la masa de varios planetas atados entre sí, viajar a velocidades extraordinarias por el universo, abrir agujeros en el espacio hacia otros lugares, de todo. Claro,
En los 80 se dieron cuenta de que no había desafío para el famoso superhéroe. La pregunta entonces era, ¿qué no podía hacer? Sus poderes disminuyeron y luego volvieron a aumentar. En fin, una montaña rusa. Respecto a su versión más poderosa, es difícil. Hay mucha discusión al respecto y no existe un consenso exacto. En verdad, DC no lo ha hecho muy bien con los saltos temporales, los reinicios o los cambios. Una conocida versión de Superman es la 1,000,000, que no es canon, no lo es. Esta representa la historia de un Superman que ve morir a todos sus seres queridos como Lois Lane, sus amigos, sus padres adoptivos, de forma natural al pasar el tiempo. Él deja la Tierra a cargo de un descendiente suyo que se intuye es su hijo y se va por el espacio a estudiar, a lograr un mejor entendimiento, a viajar. Se dice que llegó al límite del multiverso, el muro de la fuente. Entretanto, en la Tierra sus descendientes fueron aumentando y con el paso del tiempo se empezaron a llamar la dinastía de Superman. Pasaron nada más que 70.000 años para que Superman volviese, con un poder mucho más incrementado, mayor que cualquiera en ese entonces. Decidió repartir fracciones de su poder al resto de sus descendientes, que después de tiempo se habían desarrollado y eran más fuertes aún. A continuación, crearía su fortaleza dentro del Sol y se quedaría dentro de ahí durante 15.000 años más. Al salir, estaba imbuido por todo el poder. Se había transformado, ahora con ese intenso brillo dorado. En este caso estaba mucho más allá de los límites conocidos por aquel Superman pre-crisis, aquel tan poderoso de los años 70. Entre sus hazañas está en revivir a Lois Lane a partir de un poco de su ADN, dándole un poder enorme a la misma también. Con el poder del Sol puede modificar moléculas a nivel atómico, se le considera inmortal, se mueve a través del tiempo y con ello crea otra vez un nuevo Krypton y pone en ella a los kryptonianos otra vez. Podía legar parte de su poder a sus descendientes, tenía el poder del último anillo de los Linterna Verde, además podía alimentarlo por sí mismo y después de eso se dedicaría a reinar en paz. Si bien es innegable que esta es una de las versiones más poderosas, se monta en base a un what if, en qué pasaría después de mucho tiempo. Llega hasta más de 80.000 años después de Cristo, donde se explica poco y mal del universo con muchos más detalles que son nombrados en el mismo, pero que se quedan en el limbo. Además, DC ha reiniciado su metaverso tantas veces que perdió toda trascendencia narrativa. Es por ello por lo que no se considera canon. No pertenece a la historia real del superhéroe. Sus detractores mencionan que a este Superman simplemente se le da esa imagen mitológica que comentaba al principio. Ni siquiera puede considerarse como protagonista. Simplemente hace acto de presencia.